¿vale? Lo vamos a compartir en esta tarde con la intención de hacerlo bien. Amén. Se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y el versículo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Tomen asiento, por favor. Repitan conmigo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Damos un aplauso al texto, por favor. Muy bien. La carta a los Hebreos, preciosa carta llena de doctrina, teología, cristología, donde hay unos textos muy profundos, referentes, antes estaba mejor Jairo, referentes a los momentos de Jesús en el Getsemaní, cuando está en esa agonía profunda y habla buscando el rostro del Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Todo esto se encuentra en la carta a los Hebreos. Es una carta que fue muy discutida, no en cuanto a su contenido doctrinal, pero sí se ha discutido muchísimo en cuanto a quién es el autor a la carta a los Hebreos. Durante años, Lucas, décadas, incluso siglos, estuvieron barajándose muchas posibilidades hasta que Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, en el siglo III, dio la respuesta más certera y más contundente sobre la carta de los Hebreos, y él dijo: solo Dios sabe quién escribió la carta a los Hebreos, porque lo que Dios esconde no hay hombre que pueda descubrirlo, pero lo que Dios descubre no hay hombre que pueda esconderlo. Amén. Durante muchos años algunos quisieron atribuir la autoría de este libro a Apolos, aquel gran predicador, orador de Alejandría, donde estaba la cantera de los predicadores en Alejandría, los picos de oro, como le decían en aquella época, de ahí viene esa palabra. Era un hombre muy instruido, un gran orador, dice la historia, y un hombre conocedor del griego clásico de alto nivel. Otros quisieron atribuir la autoría de este libro a Bernabé, que era un levita de Chipre, y era un hombre, dice, muy versado en las escrituras, y al haber sido levita él tenía un conocimiento muy estrecho, había estado en contacto con los sacerdotes y tenía un conocimiento muy estrecho sobre el sistema de sacrificios de Israel. Y como no, hermanos y hermanas, en un libro de doctrina tenía que aparecer el teólogo por excelencia, ¿verdad? El apóstol Pablo. Algunos dijeron que Pablo lo escribió en lengua hebrea y que Lucas, que era su biógrafo personal, luego lo tradujo al griego sencillo, al griego koiné, como así se llama. Y durante mucho tiempo se estuvieron barajando nombres, teorías sobre quién ha escrito el libro, hasta, escuchar esto, hasta que se planteó el problema. Miguel, se tenía que tomar la decisión de si este libro entraba dentro del canon bíblico o quedaba excluido por siempre y para siempre del canon bíblico. Y según el filtro de los concilios, para que el libro o los libros pudieran entrar dentro del canon bíblico, tenían que cumplir 5 requisitos, entre ellos 2 de ellos muy principales, que era que el libro tenía que haber sido escrito por un apóstol
o por lo menos por una persona que hubiera sido delegada por el apóstol. Escuchad. Y el pueblo, viendo que el libro corría el peligro de perderse del canon bíblico, amando el pueblo más al libro que al autor, dándole el pueblo más valor al mensaje que al mensajero, dejó que el nombre del apóstol recobrara fuerza para poder abrazar este libro y asegurarlo dentro de las páginas del canon bíblico. Todo esto gracias a que un pueblo, hermanos, entendió una cosa, y a ver si estáis de acuerdo y me lo compartís con un amén. Entendió el pueblo que más importante que el mensajero es el mensaje. Gloria al Señor. Hoy estamos viviendo un tiempo distinto, por no decirlo de otra forma, hermanos. Antiguamente nos daba igual el hombre que pasara por aquí. Solamente queríamos que fuera un hombre de Dios y con esto nos bastaba. Y cuando nos hablaba veíamos a Dios en su boca y en sus palabras. Y recibíamos todas las palabras como que venían directamente del cielo, un mensaje hacia nosotros. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Pero los tiempos están cambiando, no mejorando, pero sí cambiando. Y ahora, hermanos, parece ser que a los hombres los queremos de alguna forma endiosar un poco, gloria al Señor. Y estamos cayendo en el error de venir al culto cuando hay una visita, de venir al culto cuando hay una predicación bonita, de venir a una reunión cuando hay alguien que lo hace bonito, lo hace bien, gloria al Señor. Y le estamos dando, sin darnos cuenta, más valor al mensajero que al mensaje. Yo quiero decir en esta tarde, la gloria es para la palabra, la honra es para la palabra, la alabanza es para la palabra y este aplauso de la iglesia es para la palabra. Gloria al Señor, gloria a Dios. Este libro consta de 13 capítulos. 6 están enfocados en su obra. 7 hablan de su persona, es decir, la estructura en sí del libro ya está dando un mensaje, gloria al Señor, y está diciendo, su obra es grande, pero su persona es más grande que su obra. Yo fuera dicho amén a eso. Gloria al Señor. Hay quien tiene muy buena obra, pero su persona deja mucho que desear. Voy a repetir esto. Hay quien puede tener muy buena obra, pero su persona deja mucho que desear. Dice el libro de Isaías capítulo 6. Año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, como es Gedeón. El trono, según la escritura, es alto y es sublime. El trono posiblemente tenía barandas de marfil, tenía escaleras de mármol, tenía un arco iris, dice la escritura, tiene piedras preciosas engastadas, luces de colores que te embelezan. Pero cuando Juan ve el trono en toda su belleza, dice, el trono era bello, alto, sublime y hermoso. Pero resalta Juan diciendo, pero el que estaba sentado en el trono era más alto y más sublime que el trono. ¿Me dejáis que os lo digan esta tarde, sí o no? Están muy parados. ¿Me dejáis que lo digan esta tarde, sí o no? Hay, hermanos, tronos que son más altos que los reyes que están sentados en ellos, pero hay reyes que superan al trono en el que se sientan. Tradúcemelo, pastor. Que vuestra alabanza sea bonita, que tenga ritmo, compás y melodía, pero que vuestra adoración en el privado sea más grande que vuestra alabanza en el público. Que tu oración aquí en la iglesia sea bonita y adornada y tenga adorno y sea guapa, pero que tu
tu oración en el privado sea más grande que tu oración en el público. Que mi mensaje tenga doctrina, que tenga aplicación, que tenga todo lo que tú quieras, pero que mi vida se equilibre con lo que estoy predicando, porque hay tronos que son más altos que los reyes, pero hay reyes que superan al trono en el que están sentados. Gloria al Señor. Y abro el texto. ¿Me dais 15 minutos? ¿Me dais 20 minutos? ¿Me dais 25 minutos? Tenéis 25 minutos empeñados conmigo. Gloria al Señor. Dios habiendo hablado muchas veces, gloria al Señor. Esta palabra en la gramática y en la etimología, como dicen los entendidos, se parte en dos términos, o se puede expresar de dos formas. Dios habiendo hablado polímeros y Dios habiendo hablado políteros. Gloria al Señor. Dios habiendo hablado polímeros quiere decir habiendo hablado en muchas partes. La gente religiosa, la gente que solamente busca a Dios en el culto, se creen que la voz de Dios solamente se puede oír en un culto, en un púlpito, de la boca de un predicador. Y yo quiero decir que la voz de Dios es verdad, la escucharás de la boca de los siervos. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Pero la voz de Dios también podemos oírla de las alabanzas de estas hermanas. La voz de Dios se puede oír de la oración de un anciano. La voz de Dios la puedes escuchar de la boca de un niño, porque Dios es tan sencillo en su forma de hablar, que si hoy quieres escuchar la voz de Dios, no necesitas llamar a ningún predicador que sepa predicar. Terminamos el culto ahora mismo y nos vamos todos a la calle, y cuando salgamos a la calle miramos todos al cielo, y cuando todos miremos al cielo todos vamos a oír la voz de Dios, pues está escrito en el Salmo: y haced lo que queráis, los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la grandeza de su obra. ¿Quieres oír la voz de Dios? Cuando salgas, mira al cielo. El cielo tiene un mensaje para ti. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, está proclamando y diciendo: detrás de esta grandeza hay un Dios grande. Detrás de esta inmensidad hay un Dios inmenso. Detrás de esta perfección hay un Dios perfecto, porque los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la grandeza de su obra. Gloria al Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces, polimeros en muchas partes, y habiendo hablado políteros en muchas porciones, en muchas fracciones, Dios, hermanos, no le ha dado la totalidad de la verdad a un solo hombre para que no se apropie de ella y pueda venderla, alquilarla, utilizarla según su capricho, su interés. Dios es tan sabio que a lo largo de la historia de la humanidad ha ido revelándose progresivamente y le ha ido dando a los hombres fracciones de la verdad. Poquito a poco se ha ido revelando. Gloria al Señor. A Adán le reveló la simiente, a Abraham le habló del sustituto, a Isaac le enseñó la obediencia del hijo, a Jacob en su cántico profético le señaló la tribu, a Isaías le habló de la ciudad y también de la familia, a Ezequiel le mostró el valle de huesos secos, las aguas salitúferas, el templo milenario, la restauración de las naciones, a Daniel le enseñó el orden de las resurrecciones, el orden de los imperios, el macho cabrio, el cuerno de carnero. A Oseas le habló de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, a Joel del derramamiento del Espíritu Santo que vendría en los últimos tiempos, y a Jonás los 3 días que el Hijo del Hombre iba a estar retenido. Gloria al Señor. Pero estaba escrito en el Salmo: era imposible que su santo viera corrupción y que las ligaduras del Seol pudieran retenerlo, y escrito está: suelto en los dolores de la muerte al tercer día.
resucitaría. El Cristo que había muerto como el Cristo sufriente, resucitaría como el Cristo glorificado, venciendo la muerte, venciendo el pecado y venciendo a todos los demonios. Así lo hizo Dios y le dijo a los hombres: cada uno tenéis una porción. Si queréis ir por vuestra cuenta, seréis una pequeña fracción de la verdad, pero si os juntáis todos, vais a componer algo muy grande, la gran verdad de Dios revelada al hombre, que es su bendita y su santa palabra. También cuando Dios diseñó la iglesia, la diseñó en esa estructura. A unos los hizo apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. A otros les dio talentos para cantar, a otros dones para tocar, a otros dones espirituales. A cada uno nos ha dado Dios una porción de Él, y nos ha dicho Dios: si quieres ir por tu cuenta, serás una pequeña porción mía, pero si te juntas con tu hermano y con tu hermana, vas a componer algo muy grande, un cuerpo llamado iglesia, con una cabeza llamada Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el imperio, siempre para Él. Dios, habiendo hablado polímeros en muchas partes, políteros en muchas porciones y de muchas maneras. El libro de Job dice de 2, de 3 y aun de 4 maneras habla Dios. A ver si estáis de acuerdo con lo que voy a decir. Dios habla en sueños. Ay, que más flojo. Dios habla en sueños. Dios habla en visiones. Dios habla en profecías. Lo voy a repetir. Dios habla en sueños. Dios habla en visiones, Dios habla en profecías, pero en el dolor, en la enfermedad, en el llanto, en el foso de los leones y en el horno de fuego, la voz de Dios también está. Antes de continuar, quiero dejar algo claro para que nadie, ya me conocen, llevo ya 14 meses con ustedes y saben mi carácter y el carácter del ministerio que Dios me ha dado. Si yo definiera el ministerio que Dios me ha regalado, yo me definiría como un ministerio pentecostal. Eso está pasado de moda ya, lo de decir pentecostal está pasado de moda, que ahora son cesacionistas y calvinistas y todas estas cosas. Creo en la unción de Dios, creo en el bautismo del Espíritu Santo, creo en el don de lenguas, creo en las visiones, creo en las profecías, creo, hermanos, que las enfermedades se sanan en el nombre de Jesús, creo que los demonios salen de los cuerpos en el nombre de Jesús, creo en el poder de su nombre, en la autoridad de Jesús, en el fuego del Espíritu. Yo no sé usted, pero yo soy pentecostal hasta las entrañas. Yo nací en el fuego, crecí en el fuego, viví en el fuego y moriré en el fuego del Espíritu Santo. Aunque últimamente parece ser, hermanos, que el mover del Espíritu se está apagando y estamos viendo que ya todo esto, yo recuerdo cuando era joven que mi anhelo, bueno, a mí me Dios dio las lenguas a los 3 días de entregarme al Señor. Al tercer día me dio las lenguas, y a los 20 días me dio el don de profecía. Fue un trato especial que Dios tuvo conmigo, lo hizo así. Pero mi anhelo era ser usado y ver los dones. Pero ahora no, hermanos. Ahora el anhelo de todos los jóvenes es saber mucha doctrina, que está bien. Pero no descuidemos, hermanos, algo tan importante como el mover del Espíritu. Hay que equilibrarse, hermanos. Y todo esto se está apagando. El mover del Espíritu y el deseo. Y me lleva a preocuparme mucho. Porque digo, ¿qué será de la obra Filadelfia cuando no estén los ancianos y cuando los que están viniendo detrás crezcan y no conozcan este mover que hemos conocido la mayoría de los que estamos aquí? ¿Qué es lo que va a pasar? Y me preocupo y he pensado algo, hermanos. No digo que sea así, es un pensamiento mío, gloria al Señor. El pensamiento es el siguiente: somos lo que comemos. Te lo voy a repetir: somos lo que comemos, hermanos. Y hoy estamos tan enganchados al internet y a los teólogos de moda, que son la mayoría cesacionistas y bautistas
bautistas que no creen en los dones ni en el mover, que nos están matando en el subconsciente el deseo del mover del Espíritu Santo. Pero yo digo en esta hora, Filadelfia, volvamos a resurgir de nuevo en ese mover que nos caracterizó, de dones del Espíritu, de poder de Dios, de autoridad y de fe. Gloria al Señor. Hoy tenemos tres grandes problemas en España a nivel de doctrina. Hay algunos que dicen que son judíos mesiánicos. ¿Cómo puede ser eso? Y están diciendo que son cristianos, pero que hay que guardar la ley, y que dicen que la ley es un método de santificación y que hay que guardar la ley. Pero mi Biblia dice en el libro de Gálatas, el fin de la ley es Cristo. Hay otros que son bautistas y cesacionistas, y algunos calvinistas diciendo que la salvación no se pierde, que Dios es soberano y escoge como quiere y salva el que quiere, y que el sacrificio no tiene defecto. Gloria al Señor. Pero mi Biblia dice en el libro de Gálatas, tener cuidado, no os descolguéis de la gracia. La Biblia dice, hermanos, guardad vuestra salvación con temor y con temblor. Hay otros que son los del otro extremo, los neopentecostales locos, los que van inventando profecías, utilizando psicología, estirando brazos y piernas. Gloria al Señor. Pero tengo que deciros que en Filadelfia no somos bautistas, ni calvinistas, ni cesacionistas, ni judíos mesiánicos, ni pentecostales. Somos ni neopentecostales, somos pentecostales apostólicos, que guardamos la doctrina y la enseñanza que nuestros padres nos transmitieron. Gloria al Señor. Oh, me siento responsable del mensaje que estoy compartiendo. Todo aquel que no quiera, hermanos, nuestra doctrina, que nos deje tranquilos. Oh, estoy indignado de ver a 4 jóvenes que se han leído 2 libros, han escuchado 2 vídeos y se creen los portadores de la verdad absoluta, y están despreciando el trabajo de nuestros ancianos, que de la nada levantaron un gigante llamado Filadelfia. El que no esté con nosotros, que se vaya. Pero que nadie venga a cambiar lo que somos, hermanos. Habiendo dicho esto, habiendo dejado claro que soy un apologista de la fe pentecostal, mi fe no es loca, y el evangelio que predico es un evangelio equilibrado. Cuando sale el sol, sale para santos o para creyentes y para incrédulos. Y cuando llueve, llueve para creyentes y para incrédulos, porque somos realistas. Gloria al Señor. Continúo. ¿Me dejáis esos 20 minuticos? Amén. Me tenéis que acompañar, ¿vale? Dios habla en sueños. No me habéis acompañado. Yo sé que la butaca se come mucho ruido, tenéis que gritar más. Dios habla en sueños. La Biblia está llena de hombres que soñaron grandes sueños. José, el soñador por excelencia. José soñó un sueño. Y aquí él ataba manojos con sus hermanos, dice, y mi manojo estaba en medio, y se puso derecho y se levantó de la tierra, y si los vuestros se inclinaban al mío. Gloria a Dios. Dicho de paso, si quieres el reconocimiento de la gente que te rodea, tienes que caminar derecho en Dios, y tienes que elevarte de tierra y ser un poquito más espiritual de lo que eres. Pero yo decía, José, que lo terrenal te reconozca es fácil, porque hoy, por desgracia, el sistema religioso que hemos formado funciona así. Cuando hay alguien que tiene un don o un talento, nos inclinamos ante el talento pensando que es alguien espiritual, y medimos la espiritualidad de las personas por el don que manifiestan cuando ministran, y nos estamos equivocando. La forma de medir no es el don, la forma de medir es el fruto que tenemos. Gloria al Señor. Pero yo decía, José, lo terrenal, el sistema, los hombres, los puedes inclinar con el talento, pero el cielo solamente entiende de una cosa, del testimonio y de la limpieza. Y dice la Biblia, y soñó José otro sueño, he aquí el sol, la luna y las estrellas se inclinaron a él y lo reconocieron. No solamente era reconocido José por los imperios, por
los emperadores, por los sátrapas y gobernantes, por el don que tenía para interpretar sueños o resolver misterios. Es que el cielo reconocía a José por la integridad que había en su alma y en su corazón. Gloria al Señor. Voy a decir algo: es mejor tener el respaldo de Dios que de los hombres. Es mejor tener el aval de Dios que de los sistemas religiosos. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Dios habla en sueños. Jacob tiene un sueño y pone una piedra por cabecera y se echa a dormir. Y cuando duerme tiene un sueño, ve una escalera que conecta el cielo con la tierra. La escalera es Cristo, Miguel. Conecta lo terrenal con lo celestial, lo humano con lo divino, lo temporal con lo eterno, porque Jesús es el Dios perfecto para el hombre, pero también es el hombre perfecto para Dios. Dios habla en sueños. Dios habla en visiones. ¡Ay! Dios habla en visiones. Isaías capítulo 6: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo y por encima de él habían serafines que daban voces el uno al otro y decían: Santo, 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 Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué decían los serafines? Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué decían los serafines? Toda la tierra está llena de su gloria. Y aparece el profeta en el mismo culto, en la misma reunión, con el mismo predicador. Y dice el profeta: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando entre un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. ¿Os dais cuenta, hermanos? Los serafines están diciendo: toda la tierra está llena de su gloria. Y el profeta en el mismo culto, con el mismo predicador, dice: el pueblo es inmundo de labios. Unos ven inmundicia, otros ven santidad y gloria. La diferencia es lo cerca o lo lejos que estés de Dios, porque la vida cristiana no es igual estando cerca que lejos. Todo esto cambia, hermanos. Por eso te digo que los que están lejos todo lo ven oscuro, todo lo ven mal, solo ven defectos, solo saben criticar, solo saben desanimar, solamente saben estorbar, solamente saben poner peros. Pero los que están cerca de Dios tienen una visión más amplia, una visión más clara, tienen fe, no se echan atrás, no sacan defectos, siempre animan, siempre están apoyando, siempre ayudando. Por eso hoy te digo: ¿cuántos quieren más de Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos quieren más de Dios? Si quieres más de Dios, no te acerques al culto, no te acerques al coro, no te acerques al predicador. Los que quieran más de Dios, que se acerquen a Él, porque Él tiene más para darte. Contra más cerca, más bendición. Contra más te acerque, más gloria hay. Gloria al Señor. Dios habla en sueños. Dios habla en visiones. Pedro está en la casa de Simón el curtidor. Voy a decir algo como pastor. Y empieza a orar, y en la oración tiene una visión, y en la visión cae en un éxtasis. Él ve un lienzo que está atado por las cuatro puntas, que desciende del cielo, y dice la Biblia: y miré dentro del lienzo, dice, y habían reptiles y animales inmundos. Y Dios le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Pero la mente estrecha de Pedro dice: no, porque nada inmundo ha tocado nunca mis labios. Y Dios le dice: lo que yo he santificado, ¿tú quién eres para llamarlo inmundo? ¿Te puedo decir algo? Si un hombre cae en pecado en Barcelona, por no decir otra zona, digo la mía. Bueno, yo soy de Castellón, pero bueno, donde yo era. Ya tengo casi a ver si me encuentro algo por aquí. Si cae en pecado un hombre y se arrepiente, ¿qué dice la Biblia? Todos los pecados al hombre le son perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ya la di un estudio, lo voy a volver a dar porque me siguen preguntando. Si se arrepiente, es perdonado, sea el pecado que sea, porque Dios no es un Dios de culturas, ¿eh? Dios no mira el pecado como tú lo miras, porque tu cultura te dice esto es malo y esto no es malo. Pero la Biblia a veces habla diferente que tu cultura y tu pensamiento. Muy bien, niña.
Vale, venga papá, ven para allá. Vale. Es mi hija, es mi hija. Si lo perdona Dios, entramos en la doctrina del perdón. Después del perdón, ¿qué es lo que pasa? Arrepentimiento, perdón, justificación, regeneración y después santificación. Y si Dios lo ha santificado, ¿quién somos nosotros para llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado? ¿O es que tú eres tan santo que nunca necesitaste la sangre del Calvario para lavar tu pecado? ¿O es que nunca necesitaste la gracia para ser perdonado? ¿Por qué juzgas a otro que tú? ¿Por qué juzgas a nadie porque peca de diferente forma que tú? ¿Cómo puede ser que rechacemos lo que la gracia abraza? Gloria al Señor. Aprendamos a perdonar, hermanos. Lo que Dios perdona, nosotros lo tenemos que perdonar, porque ni somos mejores que Dios, ni más buenos que Él, ni tampoco más santos que Él. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? ¿Me dejáis que siga? Se está alargando mucho esto, pero voy a resumir, ¿vale? Dios habla en sueños, Dios habla en visiones y Dios habla en profecías. Creo en los profetas de Dios. Cuando digo en los profetas de Dios, no estoy diciendo en aquellos que se van a la puerta de un culto y dicen: niño, ¿cómo se llama tu madre? Dice: mi madre se llama Josefa. Dice: ¿y tu padre? Josefo. Y entran en el culto y dice: hay aquí una hermana que se llama Josefa. Pues hay 4. Sí, pero para que veáis que es de Dios, su marido se llama Josefo. Y todo el mundo llorando. Eso es manipulación psicológica, hermanos. Yo creo en los profetas de Dios, en los hombres que se encierran en la intimidad con Dios y se sumergen en la presencia de Dios y pasan horas, días, meses y años sumergidos en la presencia del Señor y se vuelven sensibles, y entonces se cumple el texto que hay en la Biblia que dice: ¿hará algo el Señor sin consultar con sus siervos los profetas? Hay profetas de Dios en el pueblo, hay que buscarlos. Pero hay profetas de Dios. ¿Me dejáis que recoja el mensaje y lo termine? Venga, Job, ayudarme. Dios habla en sueños. Dios habla en sueños. Dios habla en visiones. Y Dios habla en profecía. Pero, damos la vuelta. Decía Calderón de la Barca, el poeta: los sueños, sueños son. Hay sueños que son de Dios, pero hay sueños que son el producto de una conversación. El Jairo y yo vamos a hablar una conversación. Jairo, tú y yo hablamos. La conversación tiene una información. La información se almacena en mi subconsciente. Por la noche estoy cansado, me echo a dormir y cuando duermo y caigo en el sueño profundo, mi subconsciente libera la información a mi consciente y en mí se puede producir un sueño. Es un sueño, pero no es un sueño de Dios. Es el producto de una conversación. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Dios habla en visiones. Dios habla en visiones, pero hay visiones que son los productos de los ambientes. Vosotros sabéis que nuestros cultos son espectaculares, ¿verdad? Nuestras formas de cantar, de predicar, de gritar, creamos electricidad en el aire, te ponemos los vellos de punta, un cante, un grito, un pellizco en el mensaje, una forma de moverse, gloria al Señor, y hay electricidad y ambiente y nos emocionamos, cerramos los ojos y me disculpen los hábitos y comenzamos a ver a Alicia en el País de las Maravillas. Vemos una visión, sí, pero no es una visión de Dios, es el producto de un ambiente, gloria al Señor. Dios habla en profecía, pero hay profecías que son el sentimiento de compasión del hombre. La Biblia dice: en parte conocemos y en parte profetizamos. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que yo a Lucas le tengo coraje, pero lo quiero un poco, y ahora yo sé que le está pasando, es un ejemplo, está pasando un problema y yo me compadezco de él y siento parte del problema y me siento su
su lado y pienso en el problema que tiene, lo veo triste, lo veo cabizbajo. Yo quiero ayudarle, quiero animarlo y empiezo a orar por él. Y en esa oración mi corazón comienza a brotar unas palabras para darle un mensaje de ánimo. Y le digo: así te dice el Señor, no te preocupes, yo voy a solucionar tu problema, te voy a levantar, voy a hacer esto y esto. Es una profecía, sí, pero no es una profecía de Dios. Es el sentimiento de compasión que con buena intención me engañó y yo quise hacerle bien. Pero tengo que deciros algo en esta tarde para alegraros el corazón. Acompañarme, que ya cierro el mensaje, lo he resumido. Dios habla en sueños. No, Dios habla en sueños. Dios habla en visiones. Dios habla en profecías. Hay sueños que son de Dios, pero hay sueños que son el producto de las conversaciones. Dios habla en visiones. Hay visiones que son de Dios, pero hay visiones que son el producto de los ambientes. Dios habla en profecía. Hay profecías que son de Dios, pero hay profecías que son el producto del sentimiento de compasión. Pero Castellonas, lo que quieras en esta tarde, Dios tiene una forma de hablar que nunca se equivoca, que nunca te lleva al error, que no hay quien la contradiga, que no hay quien la ponga en entredicho, que no hay quien la rebata, que no hay quien la desacredite, que no hay quien la ponga en tela de juicio, que no hay quien la mudezca. ¿Y cuál es la forma de hablar de Dios? Es su bendita y su santa palabra. Esta es la boca de Dios en la tierra. Esta es la mente de Cristo en la tierra. Esta es lámpara a tus pies, es lumbrera a tu camino. Este es el martillo de Dios que rompe la dura piedra. Esta es la espada del Espíritu que mata el deseo de pecar y engendra la santidad en el corazón del hombre. Esta es la única ventana en la tierra por la cual podrás ver la eternidad. Por eso yo te digo hoy: vive en la palabra, camina en la palabra, obedece la palabra, fundamentate en la palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. ¿Con qué limpiará el joven su corazón? Con guardar la palabra. Dijo un sabio: léela y serás sabio. Dice: vívela y serás santo, pero practícala y serás salvo. Yo digo que la palabra es el timón que guía la iglesia, es la columna vertebral que mantiene de pie la vida cristiana. Viva su palabra, levantémosla en alto. Lo voy a decir: cuando en el libro de Daniel había pecado y desorden dentro del palacio, entró una mano para frenar el pecado. No hizo una danza, no hizo una obra de teatro, no hizo un festival evangélico, no. La mano se fue a lo más alto de la pared y escribió la palabra, porque cuando la palabra se pone en alto, el pecado se doblega, los demonios tiemblan, los carnales se convierten, los tibios se marchan. La palabra está por encima de los reyes, por encima de los príncipes, por encima de los pastores, por encima de los sistemas religiosos, por encima de la cultura. Se acabó de decir yo creo, yo pienso, yo siento. No, Castellón, vamos a decir: la Biblia dice. Necesitamos la palabra de Dios por encima de todo. A Oz se hizo un puñal de 45 centímetros, Gedeón. ¿Y por qué 45 centímetros? ¿Por qué dice la Biblia eso? La Biblia no da ni un dato por capricho, Dicen los que estudian el cuerpo humano que del oído al corazón hay exactamente 45 centímetros. Porque esta palabra no ha sido diseñada para regalarte el oído, ¿no? Ni para que pases una tarde bonita. No, esto no es un cuento para entretenerte. Esta palabra o te salva o te condena, hermanos. Depende, tiene dos filos: salvación o condenación. Cristo dijo: yo no los condeno, mi palabra los condenará. Gloria al Señor. No vengas al culto a regalarte el oído. Ven al culto a oír la palabra para obedecerla. Gloria al Señor. Y termino. Muchas veces la gente de afuera nos mira y no nos entiende, porque ve que recibimos golpe tras golpe y golpe tras golpe.
y nos siguen viendo con la Biblia en la mano. Ellos no lo entienden, pero yo te lo voy a explicar. Hay una historia en el libro de Samuel. David era rey, y como rey tenía un ejército, y dentro de su ejército David tenía un ejército de élite. Segunda de Samuel capítulo 24 los llama los valientes de David. Había un valiente que se llamaba Sama. Un día los filisteos hicieron una incursión en las tierras de Palestina y todos salieron corriendo, pero Sama era un valiente de David, él no corría. Él vio un campo de lentejas y viendo que corría el peligro de que los filisteos lo destruyeran, él puso el pie en el campo de lentejas. ¿Saben cómo se llamaba ese campo? Castellón. Te voy a hablar ahora. Y él dijo: voy a dar la vida por este campo, voy a morir luchando por él. Él empuñó la espada, dispuesto a pelear. Rindió su corazón al campo y blandió la espada con la fuerza de 100 hombres, con el corazón de un león, con la destreza de 100 batallas libradas. Comienza la batalla. ¿Podéis verlo? Al guerrero peleando, golpe tras golpe, golpe tras golpe. Pero la batalla arreció y se largó. Pasó la mañana, la tarde y cayó la tarde. La noche fue dura, muchas horas luchando, muchos golpes ya. Apenas tenía fuerza, pero el valiente tenía corazón y seguía peleando. Hasta que antes de despuntar el alba, que era el último guerrero y él, el último enemigo y él, y de un golpe maestro, le arrebata la vida. Toca ahora violines. Cuando el guerrero termina de pelear, hermanos, está exhausto, no tiene fuerzas. Tiene la respiración entrecortada. Las piernas le tiemblan, las manos temblorosas. No tiene fuerzas. Está tan débil que la espada le pesa en la mano. Esta espada le pesa en la mano. Y apenas tiene fuerza para sostenerla. Pero ese guerrero hace algo. Abre la mano con la intención de soltar la espada, Lucas, porque no podía más. Pero cuando abre la mano, se da cuenta que la espada sigue pegada en su mano. Y cuando él se mira, hermanos, la mano, se da cuenta que lo que ha adherido la espada a su mano ha sido la sangre cuajada de la batalla. Por eso la gente no nos entiende. Nos ve pelear y luchar hasta perder las fuerzas. Y a veces nos pesa tanto esto, que hacemos la intención de soltarlo, pero no podemos. Porque hay una sangre en el Calvario que ha pegado esta espada en nuestra alma, ya no podemos desprendernos de ella. Viva su palabra. Hermosos son los dichos de su boca. Aquí está la vida, aquí está el cielo, aquí está el pan, aquí está el agua, aquí está la luz, aquí está todo. La solución a todos tus problemas están aquí. Tus inquietudes resueltas están aquí. La victoria en todas tus batallas están aquí. Ámala, respétala, obedécela. Gloria al Señor. Damos un aplauso al Señor en esta tarde. Aleluya, Jesús, gracias. Hasta aquí la palabra. Gloria al Señor. Vamos a preparar.